una corta reflexión a la cual Dios nos bendice con la palabra. ¿Amén? Tema que muchas veces creo que hemos compartido de aquí, que está en el libro de Éxodo 23:20. Y compartiremos un poco de esta palabra. Padre, ya tu sierva oró, también oro para el santo, para que Dios esté dando Señor, y que lo que quieras enseñarnos hoy, mostrarnos con la palabra, sea usted haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias, Señor, que bendecimos. Oramos por los hermanos que pronto no han podido venir por alguna razón, pero oramos por ellos para que allá donde están, tú los guardes y los protejas, Señor, los bendiga y los ayudes en el nombre de Jesús. Dale gracias, Señor. Y también oramos por los que están en la cocina, Señor, guárdalos y protégelos en el nombre de Jesús. Y oramos por la salud de los que están enfermos para que tú los sanes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí en el libro de Éxodo, estaba pensando ayer, en un momentico me vino una idea en la mente, un pensamiento, porque uno está pensando en la palabra, meditando en la palabra. Me vino en la mente que Dios ya había enviado a alguien para guiar al pueblo. Pero después pensé que era primero Dios había enviado a alguien para guiar al pueblo y después vino la ley. Bueno, ese era lo que estaba pensando, ¿sí o no? Pero después, ya esta mañana, miraba que era que Dios le había dado la ley al pueblo y al darle la ley, también Dios fue amigo. O sea, que no lo mandó solamente con la letra, digamos así, sino que también lo envió ¿con qué? Con la. Porque aquí la Biblia me está diciendo en el capítulo 23, que aquí voy a caer, que dice así: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. O sea que se supone que el pueblo iba a avanzar porque iban a llegar a un lugar, ya Dios le había prometido que él tenía una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Amén. Una tierra de bendición. Cuando leemos nosotros el libro de Deuteronomio, entre el capítulo 8 en adelante, él nos explica todo lo bello y lo hermoso que iba a haber en esa tierra. Amén. Tierra que el pueblo de Dios no tenía que sembrar porque ya estaba todo organizado. Ellos solamente tenían que entrar ahí y agarrar lo que Dios ya le tenía prometido. Pero llegar allá no era fácil. Llegar allá no era sencillo. Llegar allá no es así como uno cree que es color de rosa. Llegar allá tenía unas dificultades. Amén. Llegar de allí, del lugar donde ellos estaban, en el monte de Sinaí, porque ya de Egipto ya habían tenido la primera dificultad y la prueba, ¿no? Pero porque Dios los llamó para que le fueran a orar 3 días al monte de Sinaí. Y de ahí ahora sí, de ahí en adelante ahora sí llevarlos a la tierra que prometida. A la tierra que Dios les había prometido. Para llegar a la tierra prometida, vuelvo y lo repito, no era tan sencillo, no era tan fácil. Amén. Porque ellos tenían que pasar un desierto. Amén. Además de pasar unos desiertos, también tenían que pasar por unas áreas en las cuales ellos pronto no sabían, no creo que sabían, que iban a tener obstáculos. Cuando usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que ellos pasaron por desiertos donde no había agua, había sequía, inclusive las aguas estaban amargas, había zonas donde el agua era amarga. Y
Y fue tanto los momentos de prueba que ellos a veces creían que se iban a morir. Amén. En los desiertos hay alacranes. En la zona desértica hay serpientes. En la zona desértica hay cien pies, bueno, todo animal corroñero, porque son animales peligrosísimos. Pero como aquí nos está diciendo la palabra de Dios, y lo que hemos leído, nos dimos cuenta, o nos hemos dado cuenta que el Señor de noche como le llevaba una nube ¿qué? Una nube o una no. De noche era una ¿qué? Con una de fuego. Y de día con una de nube. ¿Por qué con una de nube? Para taparlos del rayo del sol, porque estaban en el desierto. Y si usted pronto, a mí me ha tocado estar en zonas desérticas, pero déjeme decirle que el calor del piso, cuando no llueve, porque es que, mire que si usted nota, hace estos 2 meses atrás o 3 meses, mire como el calor ha pegado tanto que la gente estaba quejando, ¿sí o no? Por el calor tan fuerte, porque el suelo se calienta, el techo se calienta, y cuando usted sale, usted siente ese calor muy tremendo. Y ¿sabe qué pasa? Que el cuerpo le exige mucha agua cuando hay mucho calor, porque se empieza a deshidratar. Amén. Pero aquí el Señor le dice: he aquí yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Amén. Entonces Dios le dice a él que va a enviar su ángel delante de nosotros o del pueblo, y él los iba a guiar para introducirlo a la tierra que él ya le tenía preparado a ellos. Para entrar a esa tierra no podía ir solo. Amén. Para entrar a la tierra, a lo que Dios le prometió, no podía ir solo. Tenía que haber alguien que lo guiara, porque iban a haber mucha oposición. Ellos no sabían, pero Dios sí sabía. Amén. Que iba a haber oposición, que iba a haber obstáculos, que iba a haber dificultad, que iba a haber sequía, que iba a haber aflicción, que iba a haber escasez. Ya Dios lo sabía. Pero Dios, ¿qué quería? Guiarlo, amén, no dejarlo solo, sino enviar a sus ángeles para que lo guiara y lo introdujera a ese lugar. Pero Dios les advierte algo. Amén. ¿Cuál es la advertencia? Ya que a veces nosotros somos como muy resabiados, el pueblo pues tiene su actitud, amén. Dice: guárdate delante de él y oye ¿qué? Su voz. Entonces había que guardarse, cuidarse y también escuchar. Amén. Escuchar. No le seas rebelde. ¿No le seas qué? Porque él no perdonará vuestra rebelión. O sea que algo que, aunque yo cuando estaba leyendo, yo miro que la rebelión nunca queda muy fuerte. Por eso bueno, cuando Dios castigó a Coré, el castigo fue muy fuerte. ¿Amén? Y aquí dice: no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea que él tenía el respaldo de ¿quién? De Dios. El ángel iba a introducir al pueblo, pero él llevaba el respaldo de Dios. Y cualquiera que viera al ángel era como ver a Dios mismo. Amén. Porque él iba a guiarlo de acuerdo a lo que Dios quería, como Dios iba. Amén. Qué hermoso eso, ¿sí o no? Que usted y yo, la palabra de Dios dice en el Salmo, hay un salmo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? De los que temen y los defiende. Entonces, cuando usted es temeroso de Dios, Dios tiene un ángel que te va a defender, te va a guiar, te va a guardar, te va a proteger, te va a ayudar. Porque así lo dice el Salmo. Amén. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que usted y yo tenemos un ángel que nos defiende. Mira, que está a tu lado, usted tiene un ángel que nos defiende. Amén. Pero hay que respetar
Hay que respetar lo que Dios quiere. Hay que respetar lo que Dios está haciendo. Amén. Y dice el 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. ¿Seré enemigo de qué? De tus enemigos. Y el Señor afligirá a los que te afligeren. O sea que usted tiene una defensa muy grande. Usted y yo tenemos una defensa poderosa de parte de Dios. Por eso usted y yo no nos podemos comportar mal delante de Dios. Porque Dios no lo puede. Lo que Dios quiere es ampararla, no desampararla. Es el privilegio que tiene un cristiano. Andar amparado bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Bajo esa sombra, cuando usted está bajo esa sombra, por eso hemos visto que a la gente le quieren hacer mal, pero no le pueden hacer mal. Dios a veces permite que una persona sienta que le hicieron un mal, pero ese mal no va a llegar más lejos de donde Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que usted aprenda de que lo espiritual es real, porque a veces cogemos lo espiritual en juego. A veces nos parece que es un juego esto, porque no es real. Y como decía alguien por ahí, no sé quién habló, lo espiritual es real, hermano. Amén. Amén. Haga de cuenta, lo mismo que usted está viendo aquí, que es real, lo espiritual es igual. Amén. Es real. Y los demonios se están moviendo acá a todo el momento. Por eso Dios tenía que enviar a su ángel para que nos pudiera guiar. Amén. Dios tenía que enviar a su ángel para poder guiar al pueblo. Entonces él dice en el 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Amén. Entonces entre lo que está pasando aquí. Una es, si en verdad oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere. Amén. Bueno, creo que en Juan capítulo 8, el versículo 37, voy a leerlo. Usted puede llegar también ahí a la lectura. Dije el capítulo 8, pero el versículo es el 7. El capítulo 7, voy a leer desde el 38. Si ya llegó, dígame. Si no ha llegado, pues le damos la espera para que llegue. Dice la palabra, el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ¿qué? De agua viva. Entonces tiene que ser, cuando usted cree en Dios, usted tiene que creer de acuerdo a como dice ¿qué? La Escritura. Amén. Porque es la palabra de Dios. ¿Es palabra de quién? De Dios. Entonces, cuando usted cree, usted debe creer de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque aquí me está diciendo, pero si en verdad oyere su voz e hiciere lo que yo te dijere. Así que cuando usted está leyendo la Biblia, está leyendo la palabra de Dios, Dios le está hablando. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores, sino también ¿qué? Hacedores. Porque cuando somos hacedores estamos poniendo en práctica lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo. ¿Quién vive, hermano? Entonces cuando se habla de obediencia puede ser una parte, es obediencia. Amén. Leer la palabra, escuchar la palabra. Porque a veces se paran el predicador, la predicadora, el que sea que Dios use y Dios habla y usted escucha. Amén. Porque no solamente es lo que usted lee, pero también usted escucha porque Dios usa haciendo y haciendo para que hable y confirme. Porque a veces usted está leyendo la Biblia en la casa y usted está inquieta
yo inquieto, todo inquieto. Amén. Y Dios pone a alguien que diga algo sobre eso que usted está preguntando y ¡pum! ¡Ah! Y ahí está. Y la que está predicando ni siquiera sabe lo que usted está ya leyendo. Amén, amén. O la pregunta que usted está haciendo. Y Dios llega y ¡rum! Le manda la información. Entonces usted tiene que estar atento y cuando Dios le dé la respuesta, no se ponga rebelde, no se enoje. Amén. Amén. Vaya y hable más bien con él. Amén. Amén. Yo le estaba un testimonio de un siervo que tenía 2 mujeres. La una en Colombia y la otra en Estados Unidos. Y él estaba preso. Entonces él, como ya estaba buscando de Dios, la Biblia decía que se tenía que tener una sola ¿qué? Mujer. Así que él estaba con ese dilema y eso ahí. ¿Con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? Entonces él va y le pregunta, él nos habló todo eso. Y él fue y le dijo al Señor, Señor, tengo un problema. Y el problema es que yo tengo 2 mujeres, usted sabe, es Dios. Pero yo quisiera que usted me dijera con cuál de las 2 me quedo. A Dios no le podemos engañar porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y a Él no le podemos engañar. Él sabe tu sentimiento, Él sabe mi sentimiento. Pero Dios le dice a él, quédate con la colombiana. Y entonces él llega y, ¡ay! ¿Pero cómo así? ¿Cómo que me quedo con la colombiana? Yo me quiero quedar con la de acá. Le hice la pregunta así, ¿no? Que con una de las 2 tenía que quedar, pero en realidad su corazón está inclinado hacia la otra. Pero como Dios sabía que a él lo iban a deportar, mire cómo la vida. Dios quería que organizara acá, porque a veces los muchachos que se van para allá dejan a las muchachas de acá solas y se van y se consiguen otra mujer. Y como Dios es justo, me imagino yo lo pienso así, ¿no? Dios quería resolverme acá. Y como él sabía también que lo iban a deportar, pero el otro estaba de rebelde y no quería escuchar. Le preguntó a Dios, le está preguntando a Dios, pero Dios le da una respuesta, pero se revela contra lo que Dios le está mostrando. Amén. Entonces nosotros, la palabra dice no le seas rebelde porque a Dios no le desagrada cuando usted se pone de rebelde. Si Dios, usted está haciendo una pregunta o usted necesita una respuesta, Dios se la va a hacer. Así que así sea que a usted no le guste, usted más bien siga hablando con Dios. Que si ya él empezó a responder, seguro que él le va a resolver esto. Amén. Amén. ¿Ya pide hermano? Y ya su nombre. Gloria. Entonces aquí dice que, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Qué bello que usted tenga a alguien que le defiende. Amén. Amén. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré al que te afligere. Esta palabra es para uno ponerla en práctica. Porque a veces usted tiene enemigos que lo están atacando, lo están afligiendo, lo quieren arruinar. Y usted debe decir, Señor, tu palabra dice. Amén. Y va a ver que Dios lo va a defender. Y a veces uno mira la defensa sin haberle dicho nada. Porque hay gente que te ha querido matar, te ha querido destruir, te ha querido hacer maldad, dañar, ponerte en vergüenza. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que se avergüencen ellos y no me avergüence yo. Y Dios no te ha llamado a ti y ni a mí a ser avergonzado. Amén. Amén. A menos que usted ande haciendo lo que le da la gana. Eso es algo diferente. Porque usted no le puede decir, Señor, ¿por qué me avergonzar? Es que usted está haciendo lo que le da la gana. ¿Y quién respalda a alguien que hace lo que le da la gana? Amén. El 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del jebuseo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo destruiré. ¿A los cuales yo qué? Destruiré. Mira que el Señor lo va a llevar. Eso quiere decir que ellos tienen que pasar por toda esa tierra. Y le dice, voy a volver a leer, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de qué? Del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo. Todo lo fe.
Pero Dios tenía que destruir a todo eso para poderlo introducir a ellos allá. Porque si eso no pasa, ellos no pueden pasar. De todo, o sea, usted y yo tenemos unos obstáculos que usted ahorita usted no los puede ver. Pero usted cuando está metiendo en la presencia de Dios, usted empieza a darse cuenta por qué hay tanto obstáculo, por qué hay tanta oposición, por qué hay tanta cosa, por qué a veces hay escasez, por qué no me pagan, por qué no me sale el trabajo bien, por qué esta mujer se me la montó ahora pues, por qué esta le echó orina en mi piso, ¿o no? Hay cosas que pasan en la vida de nosotros y nosotros tenemos que aprender. Porque el Señor quiere derribar a tu enemigo, pero usted y yo debemos ser obedientes a la palabra. Amén. Por eso Dios envía a su ángel. Además, aquí estamos en el libro de eso. ¿Estamos en el libro de qué? De eso. Y seguimos leyendo antes de pasar a otro punto. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos lo hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Ves? Totalmente hay que destruir todo lo que tiene que ver con idolatría, con paganismo, todo lo que tiene que ver con eso, hay que destruir. Para ser bendecido, para ser bendecido hay que acabar con lo que se da. Estos días estábamos compartiendo, no sé si fue el jueves, compartíamos lo que pasó con Salomón. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 4, dice, el Señor le dice a ellos, le dice al pueblo, que no vuelvan a emparentar con mujeres extranjeras, que no se metieran con otras mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que si se metían con esas mujeres, ellas iban a hacer que el corazón de ellos se desviara hacia otro Dios, que se alejaran de Dios, tanto hombres como mujeres, que no se fueran a meter. ¿Saben qué hizo Salomón? Cuando yo voy leyendo, porque esta semana me puse a leer la historia, los reyes, Salomón, no sé qué le pasó en su cerebro, pero dice que consiguió a 300 esposas, a 700 esposas y 300 concubinas. O sea que tenía 1000 mujeres. Pero cuando yo voy y leo, esas mujeres eran eteas, moabitas, amonitas, mujeres que en realidad no tenían por qué tocar. Porque si usted lee la historia de los amonitas, eran mujeres, o sea, lo que había hecho el papá, las hijas se acostaron con el papá. ¿Está entendiendo lo que dicen? O sea que había una enseñanza tremenda ahí. Y ellos tenían su ídolo, porque tampoco buscaban de Dios. Y los moabitas ahí sí era verdad. Porque eso les gustaba la diversión, les gustaba la fornicación, les gustaba todo eso. Los de Amón, los de Moab, los amonitas y los moabitas. ¿Sí? Esto fue lo que hicieron caer a Israel cuando iban en el desierto. Primero querían maldecirlo y después ahora sí hicieron una fiesta y lo invitaron a que fueran a la fiesta. Porque el propósito de este enemigo era dañarle el camino a los siervos de Dios. Obstruir que ellos avanzaran. Ese era el propósito de ellos. De ese enemigo debemos mentir. Impedir. Entonces no sé cómo sabía. Digo yo así. Que si hacía que ellos se acostaban con mujer, el Señor se iba a enojar. Porque ellos tenían que ir, usted sabe, la palabra dice, no le decía rebelde, anda, déjate guiar, y el Señor le enseñó, lo santificó al pueblo. En el libro de Éxodo
Dios los santifica, los purifica, los limpia, los lava. Eso hizo el Señor. Cuando usted lee la historia, todo hizo el Señor. Y ya estaban ahí lavaditos, como cuando uno se baña y se pone bonito y va a salir, ¿sí o no? Y usted viene bien encharolado, sus zapatos y bien bonito, que va a la fiesta, va de rumba, va bonito. Pero a alguien envidioso se le pone en el camino y le pisa el pie, le pisa los zapatos, le echa algo, ¿sí o no? Le riega en la ropa para que usted, ¡ay, no! Me ensució, me dañó, ahora no puedo ir. ¿Y ahora qué me pongo? ¿Amén? Estos bellacos llegaron, hicieron una fiesta, un carnaval, un festival. Hicieron que la comida era consagrada a los ídolos. Y el pueblo de Dios cometió el grandísimo error de en vez de consultar a Dios, primeramente fueron y participaron de eso. Se empezaron a comerse toda la comida y cuando vieron a las muchachas que estaban bonitas, agarraron su chica, cada uno. Y dice la palabra que la ira de Dios se enojó con ellos. Y empezaron a morirse. El enemigo, por eso usted y yo, dígale que está a su lado, por eso usted y yo debemos dejarnos guiar de Dios. Porque el enemigo, el propósito de Dios, el propósito del enemigo es dañar tu camino, que no llegues a la meta. ¿Amén? Amén. El propósito del enemigo es que tú no llegues a la meta, pero tú, guiado por el Señor, debes de llegar. ¿Amén? Amén. Debes de llegar. Entonces la palabra de Dios, vamos acá. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento. Que cuando usted entra y se introduce más en la que usted va a decir, ay, pero que Dios es muy bello lo que dice. Amén. Y aquí en Gálatas, que lo hemos leído también muchas veces, dice la palabra del Señor, el 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisficar, no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, amén. Porque el deseo de la carne es con qué? Contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen, es decir, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados, ¿pero qué qué? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, acá en el Nuevo Testamento, mira lo que el Señor me está diciendo. Que si soy guiado, ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces miramos un nuevo mover. Amén. Porque yo entré a preguntarle al Señor, ¿y cuándo ellos, en qué momento el ángel dejó de guiarnos? Si se supone que el ángel los iba guiando, lo iba introduciendo, lo iba llevando. Amén, amén. ¿En qué momento? Pero pasaron cosas y el hombre hace lo que le da la gana y se revela contra Dios, se revela contra la guía, se revela contra la dirección, se revela contra la palabra, se rebeló y quiso violar el pacto de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, cuando yo leo aquí en Juan capítulo 16, yo veo que Dios trae un nuevo mover, porque ahora este mover es para nosotros. Y qué privilegio que usted tiene y yo tengo. Amén. ¿Qué pide, hermano? Qué privilegio que usted y yo tenemos, hermano. Seguro que esto es lo más bello que yo hago. Vamos a leerlo, aquí está.
Juan 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda. ¿Por qué aquí dice a toda verdad? Pero les voy a decir algo. Resulta que en Juan capítulo 14 dice así: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios y cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para qué. O sea que Dios tiene un lugar para usted actualmente, y así como también tuvo un lugar para el pueblo hebreo y los introdujo, porque sí los introdujo. Dios cumplió su promesa y los introdujo a la tierra prometida. Allá les dio lo que tenía que darles. Amén. Solamente que después de que ellos tuvieron, solamente que cuando nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que cuando ya estuvieron ahí, ¿qué hicieron? Lo malo. Se salieron de la. Ya no quisieron seguir con Dios. Quisieron hacer lo que les daba la gana. Se rebelaron. Por eso usted actualmente usted mira, es que Dios nos está llevando, y a veces hay gente que hasta llegan con plata a Cristo y después usted los ve sin plata. Pero no porque Dios lo quiera arruinar. Lo que pasa es que Dios quiere que ellos empiecen una nueva vida con Él. Para poderles dar de nuevo. Amén. Amén. Porque resulta que a veces la gente cuando tiene tanto, humilla a los demás. Los humilla. Y creo que fue ayer que estábamos hablando que en la iglesia del Señor deberíamos venir bien bonitos todos, porque se supone que venimos a servirle a un rey. Venimos a adorar a un rey. Pero a veces nos vestimos más bonitos para ir a una boda que venir a la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Y usted se hace peinar, paga un montón de plata y eso que usted quiere ver. ¡Ay! Eso. Pero para venir a la iglesia del Señor, nos vestimos como nos da la gana. Pero también hay otro problema: el orgullo. Ese es peor. Porque resulta que a veces cuando venimos bonitos, queremos ver a todo el mundo. Yo soy visto bien y los demás visten feo. Ay, mira lo que puso. Ay, mira esto, ya. Todo. Por eso usted y yo tenemos que ser cuidados por quién. Por Dios. Y Dios tiene que quitar todo ese poco de resabio que hay en la vida de nosotros. Porque cuando usted, aquí dice que, voy a leerles aquí de nuevo, aquí en Juan capítulo 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los guiará, Él los enseñará. Perdón. Sí, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Ah, que estoy leyendo el 14, perdón. Ahora voy a empezar. El 16, voy a leer acá, 16, 13. 16, 13. Dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Amén. Amén. Pero entonces el Espíritu te quiere guiar, te quiere enseñar, te quiere mostrar la verdad. Amén. Amén. Te quiere mostrar la verdad, porque anteriormente, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros pronto no sabemos dónde está el enemigo. Pero como el Espíritu ahora viene a enseñarte la verdad, y no es que no sea verdad lo allá, sino que ahora Él te va a hablar contigo. Porque lo bello que ustedes y yo tenemos es que anteriormente el ángel lo guiaba, y para mí que él estaba por fuera. ¿Sí o no? Pero ahora el que te está guiando está por dónde. Por dentro. Amén. Amén. Entonces Él te va a hablar y te va a decir lo que pasa. Por eso usted ve que muchos cristianos empiezan a tener sueños, visiones, revelaciones, y le empieza a mostrar dónde hay el peligro. Cuando usted en realidad está metido en la presencia de Dios, orando y ayunando, leyendo la palabra, Dios empieza a mostrarle dónde está el problema. Porque Él es su guía. Amén. Amén. Él es su guía. Y esto es serio. Y Dios lo quiere guardar. Porque la palabra dice que el ángel le va a acá
alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces él va a hacer un trabajo de defensa, de ayuda, de provisión, de protección, porque él sabe los enemigos que usted y yo tenemos. Amén. O que hay a veces en nosotros mismos, porque ahorita lo vamos a leer. Aquí mismo lo dice porque yo sé que este tema lo hemos compartido de muchas maneras. Y aquí mismo en Gálatas nos está diciendo, esos enemigos a veces están en nosotros mismos. Hay enemigos afuera sí, pero a veces el enemigo está en nosotros mismos. Y dice así, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne. Por eso dice que andemos en el Espíritu y no sé ni qué. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que si yo me pongo a satisfacer los deseos de la carne, yo estoy siendo guiado por quién? Por la carne. Y no por el Espíritu. Amén. Entonces la carne me va a llevar a hacer cosas indebidas. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. Y tampoco puede sujetarse. Porque a ella le gusta el festejo, la diversión. ¿Sí o no? Eso es lo que le gusta a la carne. Pero el Espíritu le gusta lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces aquí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia. ¿Eso dónde está? En cada persona cuando se da guiar de eso. Por eso Dios tiene que descontaminar. Cuando Dios lo llevó al desierto para introducirlo a la tierra que fluye leche y miel, Dios tenía que descontaminar a ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ellos venían de Egipto y Egipto era un pueblo de mucha hechicería, mucha práctica de idolatría, mucho paganismo. Por eso era que como ellos estaban contaminados, querían alejarse de Dios. Y decían, ay, Dios no quiso, Dios nos trae aquí para matarnos. Mejor devolvámonos, buscamos un guía y nos devolvemos. Pero cuando estaban allá en aflicción, enfermos, adoloridos, entonces decían, Dios, ayúdanos, sácanos de acá, mira cómo estamos. Porque la palabra dice que ellos gemían. Pero en un momento u otro se olvidaron. Se olvidaron que Dios los había sacado de allá. Entonces, ¿qué pasó? Dios los saca de ahí, pero no fue normal. Por eso fue que ellos a los 40 años comían maná del cielo. Porque ese maná era para purificarlo. Y yo no sé si yo les he contado a usted algo de lo que hacía mi tía, una tía, que ella decía, quiero comerme una gallina, voy a comer una gallina, un sancocho. Pero ella no hace como, ella llegaba, compraba la gallina, y ella llegaba y la metía en un corral, y ahí le daba trigo. Y ella decía que ella tomaba los alimentarios para que sacaran todo lo que habían comido en la calle, y solamente con trigo y maíz. Entonces esa gallina salía solamente con esa vitamina del trigo y del maíz, que era muy sabrosa. Así ella. O sea que digo yo que lo que ella trataba de hacer era como limpiarlo, el sistema, porque a veces las gallinas ya están comiendo serpiente, culebra, cucaracha, todo. Y yo conozco un amigo que él no come gallinas por eso. Porque un día la vio comiendo cucaracha y dijo, no voy a comer. Entonces, el pueblo de Dios estaba viviendo en Gosén, aunque vivían en Gosén, pero también trabajaban en Egipto. Y ahí había mucha hechicería. Y como hablamos ayer, que Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra, y los adivinos, los sacerdotes que estaban ahí, también tiraron su vara y se convirtió en culebra.
Imaginen la magnitud de la práctica de hechicería ahí. Que al tirar la vara también se convirtieron en pureza. Que Dios a la cuarta señal tuvo que mostrarles a ellos que el poder era de Dios y no de ellos. Porque a la cuarta señal fue que ellos se dieron cuenta que Dios es Dios. Cuando Él dice que la tierra se convirtiera es Dios. Cuando Dios dijo que la tierra, cuando Moisés tocó la tierra y la tierra se convirtió en piedra y les cayó la piojera a todos. Entonces los sacerdotes querían hacer lo mismo, pero no podían. Los adivinos ese, sacerdotes del diablo. Querían hacer lo mismo, pero no pudieron. Estaban llenos de Dios. ¿Sí? Entonces, como Dios conoce la magnitud de la práctica en oculto, porque esto es ciencia oculta, entonces Dios tiene que enviar al Espíritu Santo, que es lo más hermoso que usted y yo tenemos. Amén, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo sí sabe el peligro. Y Él te avisa antes de que nosotros lleguemos allá. Él te avisa porque ya alguien está planeando hacerte un mal. Y antes de eso, a veces le pone acá al pastor, a los pastores que digan, o al líder que hable, para que tú, ¿qué pasa? Te apercibas. Usted y yo nos apercibamos y no caigamos en la trampa esa. Amén. Porque es lo mismo. Si el ángel de Jehová guiaba al pueblo, ahora el Espíritu Santo nos quiere guiar a nosotros. Amén, gloria a Dios. Y si allá le dijo al pueblo hebreo, no le seas rebelde, acá también nos está diciendo que no le seamos rebeldes. Amén. Amén. Porque lo que a Dios le encanta es que usted y yo nos dejemos guiar por Él. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Lo que a Dios le agrada es cuando usted y yo consultamos con Él, nos dejamos guiar por Él, porque Él te quiere bendecir a donde sea que Él vaya. Si no dice la palabra, que Él estará contigo donde quiera que vaya. Amén. Porque Él sabe que usted y yo nos movemos. Pero Él te quiere bendecir, Él te quiere guardar, Él te quiere ayudar, Él te quiere proteger. Porque de todas maneras, donde sea que nos movamos, que estemos aquí o estemos allá, el que quiere guiar es el Dios. El problema es cuando yo y usted y yo abandonamos. No nos dejamos guiar. Amén. Entonces aquí dice que estos son, todo esto acá, entonces en el Nuevo Testamento nos empieza a mostrar que si yo no me dejo guiar del Espíritu Santo, caigo en idolatría. Aquí un poco con la cebolla que está mencionando. Adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, en hechicería, en enemistades, y yo por lo menos en esta experiencia puedo decir así es. Porque cuando yo estaba muchacho, a mí me invitaban a los mocos acá, como yo no sabía nada, ignorante de todo. Y la persona que me invitó, me parece una mujer, me llevó por allá en un terreno. Nos metimos debajo de una casa. Ella hizo un hueco. Yo la estoy tirando, pero yo no sé qué está pasando ahí. Y ella enterró unas cosas ahí. Y la tapó. Ahora que ya estoy en Cristo, ya me di cuenta que está pasando. ¿Quién sabe a quién estaba haciendo un daño? Y lo enterró ahí. ¿Ves? Entonces uno cae en estas cosas porque no sabe. Por ignorancia a veces uno cae. Lo invitan allá. Cuando hay carnavales, hay festivales, uno no sabe a quién conservaron eso. Entonces, cuando usted guiado por el Señor te dice, ten mucho cuidado con eso. Amén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Ser obedientes. Porque las prácticas a la idolatría, al ocultismo, pueden traerte consecuencias, pueden traernos problemas. Entonces Dios tiene que limpiar al pueblo de la arrogancia, del orgullo, del altivez, de los pleitos, aquí dice pleito, de los celos, porque hay gente que es muy celosa. Cuando un hombre es muy celoso de los celos, que son celosos, es desconfiado. ¿Aló? ¿Sí o no? Y si ve a la mujer con una escoba, ¡hey! ¿Qué está haciendo con el palo? ¿Sí o no? Y este celo es tan serio, estoy hablando del celo, es tan
confía en Dios, que le puede guardar a su esposa. Y lo mismo la esposa, no confía en Dios, que le puede guardar a su esposa. Porque es un celo muy peligroso. Amén. Ahora, hay celos, porque Dios también nos cela. ¿Sí? Pero mira que Él nos cela para guardarnos y cuidarnos, para que no caigamos en la trampa del enemigo. Amén. Porque el propósito de Dios es guardarte a ti y guardarte a mí. Entonces aquí dice, pleito. Porque antes éramos peleones. Yo por lo menos, ay Dios mío, Padre. Pleito. Así que Dios me tiene que liberar de eso que había en mí, que me hacía pelear. Y con todo el mundo alegaba. Y discutía. Amén, amén. Contienda. A cada tipo alegando, discutiendo. Aquí la pastora Marta, nosotros fuimos a visitar una pareja. Ahora por ahí, porque acá los tíos estaban peleando. Pero como yo vivía más cerca, fui a hablar con ellos, pues, para ver qué pasaba. Y ella estaba ahí. Y le dije, bueno, estábamos conversando. Y me dice, en la verdad, pastor, es que a mí me gusta molestarlo para que peleen. La muchacha le gustaba hasta poner en pelea al marido. Y se agarraban y discutían. Y a ella le encantaba eso. Cuando él se enojaba, ella estaba... Porque hay gente así que le gusta la contienda, le gusta el pleito, le gusta la rencilla. Y usted sabe cómo el Señor habla sobre eso en los proverbios. Que es mejor vivir en una casa espaciosa que una mujer que rencillosa. Que con mujer rencillosa. O no vivir en el terrado, ¿no? En el terrado de una cabeza sobre el techo. Que vivir en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. ¿Qué otro caso? Porque la mujer le va a hacer berrincha, hombre. Y no lo deja en paz, porque le gusta la pelea, le gusta la discusión, le gusta el alegato. Por eso usted tenemos que venir entonces a Dios para que Dios libere, quite eso que está en nosotros, que eso es espiritual. Amén. Los demonios. Sí, eso es eteo, hebreo, jereseo, todo eso es un demonio del espíritu, de contaminación. Lo que nosotros en el Antiguo Testamento vemos como pueblo, amén. Pueblo son espíritus. Actualmente el Señor nos revela que son espíritus. Por eso el hombre que no está guiado va a fornicar, a adulterar, se posta sobre un ídolo. Entonces por eso el Señor dice que tienes que destruirlo de todo. Así que cuando Dios viene a tu vida, usted y yo tenemos que anhelar la liberación de todo eso. Para que usted ya no pelee, ya no alegue, ya no ande con los celos amargos, no ande peleando, así, cometiendo disensiones, herejía, envidia, porque hay gente muy envidiosa. Cuando el vecino hace algo, él también lo quiere hacer. ¿Y por qué no lo hizo cuando antes? Si el vecino pone una venta de empanada, yo también quisiera poner una venta de empanada. ¿Ah? Así hay. Gente que usted no lo puede ver usted haciendo algo porque ellos también lo quieren hacer. Y si no lo pueden hacer, le hacen el mal a usted para que usted no continúe. Y aquí en Buenaventura, digo aquí en Buenaventura porque no vivió. Él vivió en otra parte, pero vivió como que por allá estoy siendo. Aquí abunda más. Pero aquí sí he visto eso. Que usted no puede abrir un negocio, no puede construir su casa porque ya quieren hacer la compra. Y yo les contaba a ustedes lo que le pasó al pastor Esteban, que él lavaba oro y le pidió a Dios que lo bendijera porque él quería construir su casa. Y como él se metía mucho en ayuno, oración, el Señor le mostró, le reveló, le mostró. Cuando él fue allá, le dijo, ve, ya no hagas más aquí, hacete para este lado. Y él dice que se ponió de ahí, se hizo allá, y cuando empezó a acabar, empezó a salir dolor. Y resulta que él vivía en una zona donde todo era estero, fuente, manglar, porque estaba recién en barrio en crecimiento, barrio, barrial.
su casa a su esposa y a sus hijos, pues Dios lo bendijo. ¿Qué cree que hizo el vecino? ¡Ay! Ese tipo va a construir aquí primero que nosotros y una casa de material. No, a ese lo mato. ¿Y sabe qué? No tenía plata para construir él, pero sí tenía plata para pagarle al matón. Y le pagó a un tipo para que lo matara al pastor Esteban. ¿Usted lo conoció, pastor? Pastor Esteban Villar. Y resulta que cuando el matón llegó, como el matón no conoce la escritura, pero los siervos de Dios sí la conocen. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y resulta que ese tipo llegó con tremendo revólver a matar a pastor Esteban. Y cuando él va llegando ahí a la casa, ve a un gigantísimo con un revólver más grande que él. Ve a un hombre, ve a un tipo ahí con un revólver más grande de lo que él tiene. Y cuando él lo vio, él llegó y se fue. Pasados los días, él estaba haciendo una tienda, el varón Esteban estaba en una tienda y se le arrima el tipo. Oiga, usted tiene vigilante ahí. No, no tengo nada. No, vea, le voy a decir qué pasó. El vecino sí lo mandó a matar. Y yo lo voy a matar. Pero cuando yo llegué ahí había alguien cuidando la entrada para que yo no entrara. Y ahí se dio cuenta de Esteban que va a estar para de los Dios lo guardó y lo protege. ¿Ves? Dios te guarda y te protege. Claro que van a venir amenazas. Es lógico que van a venir amenazas. Pero la amenaza a veces viene para que usted se construya. Amén o no amén. Amén. Peligro viene, pero usted cuando se arrodilla, hay alguien que lo está escuchando. Amén. Amén. Porque no solamente somos guiados, por eso somos guardados por él. Amén. Usted y yo tenemos un privilegio delante de Dios. Porque el Señor dijo, mi ángel, guárdate. Yo te lo voy a introducir, pero yo voy a enviar a mi ángel. Amén. Para que te introduzca, para que puedas llegar a la tierra que yo te he prometido. Porque lo que Dios te promete se debe cumplir. Entonces Dios no quiere que se troque tu bendición. Dios no quiere que esté a tu lado. Dios no quiere que tu bendición se troque. ¿Ven? Por eso es que Él envía al ángel. Porque Él sabe que hay enemigos en tu camino. Hay enemigos que te odian y aborrecen. Usted puede vestirse bien bonita o usted puede vestirse bien feo. Si hay alguien que la odia bonita o la odia fea. Porque es un enemigo. Amén. Por envidia. Aquí dice envidia. Por envidia te van a odiar porque tú tienes al Señor. Tú tienes a Jesús. Amén. Tú tienes a Jesús. Y el enemigo va a querer dañar tu vida. Y lo que pasó allá, cuando usted lee Números capítulo 22, lo que hizo ese hombre con el pueblo de Israel, él quiso fue obstruir que ellos avanzaran. Amén. Él quiso obstruir, detener el avance del pueblo de Dios, que no llegara allá. Pero hay sentimientos personales y hay enemigos afuera también. Amén. Entonces el Señor quiere librarnos de todo eso que hemos estado leyendo aquí. Y yo sé que a muchos ya nos sacó de tantas cosas, de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de la hechicería, de la enemistad. Porque hay gente que le gusta tener enemistad. A todo el mundo le cae mal. O no puede pasar a alguien porque ay, y no lo conoce, pero él me cae al hígado. Ay, cuando yo veo a esa persona, uy. Pero ¿por qué le tienes que tener rabia? Porque si nunca has hablado con la persona. O a veces cuando un amigo tuyo pelea con alguien y no es tu pelea, tú coges esa pelea y te haces enemigo del amigo del que. ¿Sí o no? Ahora le toca a usted. Mire que Dios es tan bello que hasta los proverbios nos enseña eso, que no nos metamos apresuradamente en pleito ajeno. No sea que seamos avergonzados y después no sepamos cómo salir de ahí. Entonces yo en pleito ajeno, cuando yo veo que la gente está, mejor oro yo.
porque esa es la estrategia. Orar y reprender. Pero irme a meter, ay no, ¿qué no? Pregúntala, ahí está la sierva. Una sierva que estaban en ayuno bien tranquilo. El Señor siempre cuando usted está en ayuno dice, no es tu bendición de piedra. Y la hermana salió del ayuno, bien tranquila, bien contenta, pero cuando llegó a la casa, la hija estaba agarrada con otra mujer. Porque cuando la gente no quiere obedecer la palabra de Dios, empiezan a hacer cosas que no obedecen. Y resulta que ellos quieren provocarlo a uno. Así que se agarraron a dos mujeres, la hija, la hermana y otra vecina. Y ella agarraba el cabello y ¡ure! Y ella se fue allá, en vez de orar, de reprender, se fue a meter la mano de una vez. ¡Tómalo! Ella misma nos da testimonio. Que le metieron su manotón. ¡Ay, Dios mío, mira lo que pasó! Claro, ¿cómo se vaya a meter así? Cuando usted tiene poder y autoridad, lea lo que está en Lucas capítulo 10, versículo 10. Usted tiene poder y autoridad para hollar serpiente y escorpión. Y hollar es pisar toda la fuerza del enemigo. Porque el problema es espiritual, no carnal. Entonces, cuando yo tomo una pelea física, no estoy en el espíritu. No voy a decir, yo como ando en el espíritu, ahora le meto un golpe. Es puro cuento. Usted tiene poder y autoridad para reprender. Amén. Atar, reprender, anular. Por eso el Antiguo Testamento te va a enseñar todo eso. Tiene por guiado por Dios. Cuando usted lee la historia de Esther, usted se da cuenta cómo Esther anuló los decretos que Naamán, Agageo, enemigo del pueblo de Dios, querían destruir al pueblo de Dios. E hizo un edicto. Y se fue y sonrajó al rey y le dijo, y lo hizo que colocara el anillo, el sello. Cuando un rey en ese tiempo colocaba el sello, ya no se podía revocar. Se tenía que cumplir lo que ya estaba ahí. Pero Esther, una mujer así como ustedes, la mujer en este momento estoy hablando de la mujer, no fue ninguna pendeja. Sino que llegó, se metió 3 días en ayuno. ¿Cuántos días? 3 días en ayuno. Después hizo un banquete. Café con Jesús. ¿Sí o no? Hizo un banquete, invitó a Amán, invitó al rey, invitó a varias personas. Señor, yo tengo una petición. Entonces llegó y lo invitó. Ellos vinieron. Cuando llegaron ahí, y ya estaban todos con su traguito y ya bien contentos, entonces le dice, mujer, me gustó tu fiesta, me gustó lo que hiciste. Dime cuál es tu petición y lo que sea yo lo digo. Gloria a Dios. Así le digo. Ustedes diga conmigo, no fue pendejo. Le digo, ¿te gustó la fiesta? Yo le digo, sí. Hagamos una cosa. Voy a hacer otra reunión, otra fiesta, y ahí te digo el premio. Así que él se fue contento, pensando que era lo que iba a decir Esther, porque uno cuando alguien le dice, yo tengo algo que decirte, él ya queda como inquieto, ¿cierto? Quiero saber qué es lo que me quiere decir. Así que él, contento se fue, digo yo, pasó la semana, hizo la fiesta, hizo el banquete, los invitó, tomaron, bebieron todo y ahora sí, le dice el rey, Esther, ¿cuál es tu petición? Y lo que tú me digas, yo lo hago. Entonces Esther le dice, ¿verdad vas a cumplir lo que te voy a decir? Resulta que mi pueblo está siendo amenazado y lo van a destruir, a todos. ¿Cómo así? Sí, mi pueblo. Nadie sabía de dónde era ella todavía. Porque ella fue una mujer muy sabia. Ella le gustaba escuchar consejos y no revelaba todo. A veces a los otros no han dicho nada y ya lo estamos revelando. Y ella le dice, mi pueblo, donde yo nací y todo, bueno, se lo explicó bien. Le dice, está a punto de ser destruido por alguien que quiere matarlos a todos. ¿Y qué hago? ¿Qué quieres que haga? Lo que tú me digas yo lo hago. ¿Dónde está tu enemigo? Mi enemigo es este que está aquí. Y lo apuntó. ¿Qué era quién?
Amán Agageo. Y ella era la mano derecha del rey. ¿Cómo? Tú vas a matar al pueblo de mi chica, de mi mujer, de mi esposa. ¿Y sabes qué? A él, en una horca, claro que lo que hemos leído, lo que tengo en la historia, una horca que ya tenía para el tío de él, que era el primero que se iba a morir, lo ahorcaron a él. Amén. Amén. Lo ahorcaron a él, porque la palabra dice, seré, ahorita lo vamos a leer, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Y se cumple la palabra ahí. Amén, amén. Amén. Sí. Porque el enemigo a veces te quiere destruir, te quiere dañar. Pero ¿sabes qué? Cuando él te quiere dañar y tú empiezas a buscar de Dios, a buscar la presencia de Dios, Dios viene con toda la defensa para ayudarte. Amén. Créelo, hermano. Gloria a Dios. Que Dios está ahí para defenderte. Dios está ahí para ayudarte. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que dejarnos guiar de Dios. Ustedes y yo hemos sido llamados a dejarnos guiar de Dios. Porque nosotros no nos dejamos guiar de Dios, vamos a andar en la mismísima carne. Amén. Amén. En la misma carne vamos a andar. Y cuando usted y yo andamos en la carne no tiene temor de Dios, quiere hacer lo que le da la gana. Amén. Luego voy a volver a leer el Gálatas 5:21, dice: envidia, homicidio, borrachera. Imagina, aquí dice homicidio. ¿Usted por qué cree que hay tanta gente matando a otros? Porque ellos no andan en el espíritu, andan en la misma carne. Y cuando una persona anda en la carne, le está sirviendo al diablo. A ver, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿el qué? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Entonces dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque Dios no quiere que usted le tenga envidia a su hermano, le tenga envidia a su... No solamente aquí en la iglesia, porque a veces cuando habla de hermano, miren que en este momento a veces le tenemos envidia a nuestro propio hermano carnal. Porque a veces él vive mejor que mi persona. Y en familia se pelean por eso. Hay conflictos en familia. Y usted no debe andar vanagloriándose y tampoco en envidia. Y todas estas cosas que antes muchos de nosotros, y ahí me incluyo, practicamos o practiqué. Amén. Que le doy gracias a Dios que me sacó de todo eso, de muchas cosas que hice aquí, que yo estuve enredado y creía que era normal. Ya cuando ya vengo al Señor, entonces empieza la pelea, empieza la batalla. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted empieza a buscar del Señor, empieza a ir a la iglesia, a leer la Biblia y empieza a ayunar, empieza la carne también a alborotarse, ¿no? A rebelarse. Porque la carne estaba acostumbrada o está... Ya lo he compartido otro día, pero les voy a decir. La carne estaba acostumbrada a lo malo. A lo malo. Entonces ahora usted tiene que desacostumbrarla a lo malo que hacía y acostumbrarla ¿a qué? A ser obediente a la vida. Y eso no es tan fácil. No es duro. Meterse en ayuno cuando usted comía todos los días, 3 veces al día, y después ahora meter su cuerpo un día entero o sin comer, los 3 días sin comer, no es fácil. No es fácil. Porque yo me metí, aunque
al principio lo hizo con agüita, pero usted siente ese que el cuerpo no le quiere agitar. Y usted tiene que sujetar la carne a lo que usted está haciendo y pararse firme porque la carne se quiere rebelar. No quiere que usted la someta. No se quiere someter. Porque dejar un día sin comer, ¡ay! Papita frita, chorizo frito, masita frita, pancito, ¿sí o no? Viene, ay, ay, ay. Es duro, es difícil. Por eso fue que el pueblo cuando estaba en el desierto, ellos se quejaron contra Dios porque ellos creían que Dios los había llevado allá para atrás. Y resulta que Dios estaba haciendo una limpieza. Amén. Cuando Dios te lleva al desierto y tú estás pasando por el desierto, no te quejes, no llores, solamente dile al Señor, dame la fuerza para poder avanzar y para poder llegar a la parte que tú quieres que vaya. Porque todos tenemos que pasar por ello. Amén. Y si usted no se sujeta, usted no cree. La palabra no me lo enseña, pueda que sí, pero usted no va a ver lo que Dios quiere mostrar. ¿A qué le voy a decir? Si usted no se mete en Dios seriamente como Dios quiere que usted se meta, usted no va a ver lo que Dios quiere mostrar. Ni usted, ninguno de los que estamos aquí va a ver lo que pronto vemos en otros. Porque otros que sí se meten, otros que sí ayunan, otros que sí vigilan. Para que yo en la vida, por lo menos esta mañana decía al Señor, yo no sé cómo hay gente que vigila toda la cosa. Porque a mí se me hace difícil. Usted me despierta y yo, bueno, estoy ahí, me lavo la cara y todo, pero después cuando estoy... Pero hay gente que está parado, firme. Hablan con Dios y eso, vean. Están despiertos. Amén. Pero todo eso es una disciplina que sujeta el cuerpo, tu carne, para que tu espíritu se active. Amén. Amén. Para que tu espíritu se active. Y entonces ahora sí tu espíritu se conecta con Dios y hay un diálogo, y hay revelaciones, y hay dirección. Ahora sí, ya tú hablas como Dios quiere que hables. Amén. Amén. Porque ahora sí estás guiado por el Espíritu. Y no satisfacen los deseos de qué? De la carne. Porque la carne quiere ir a paseo, la carne quiere ir al parque, la carne quiere comer helado, quiere comer chocolatina, quiere comer pizza, quiere comer chucho. Chuzos. Madre. ¿Sí o no? Ay, de todo. Ay, la carne quiere no. De todo quiere comer. Seguro. La carne quiere satisfacer de todo. Y aquí también hablando de comida, porque también hay otra satisfacción. ¿Sí o no? Y mira que usted tiene que soltar la bebida, soltar la comida. Bueno, no estoy diciendo que no coman. Pero Cristo es la mayor satisfacción. Pero la carne le gusta cosas que usted tiene que sujetarla y decirle, ordenarle a la carne que se sujete. Amén. Para poderse conectar con Dios. Imagina que los diablos estos ayunan para conectarse con el diablo. Los que andan allá, los que practican la hechicería, el ocultismo, la brujería, el tabaquismo, toda esa gente, ellos también ayunan. Claro que ayunan. Y tienen un día específico para hacerlo. Y entran al primer rango, y el tercer rango, el segundo rango, el sexto, que cuando llega yo no sé cuántos rangos, ya ahora sí se pueden doblar, y pueden hacer, volverse culebra, pájaro, lo que sea. Sí, ellos mismos lo cuentan cuando Dios, muchos de ellos que se han convertido ya al Señor, que han salido de allá, le cuentan a uno todo. Porque a pesar de que hay hechiceros, brujos, satanistas, ocultistas, lo que sea, allá hay gente que está allá en realidad, pero son de Dios. Amén. Y llegará un momento que Dios lo va a sacar. Por ahí hay una que está dando testimonio que tiene un pentagrama aquí en la cabeza. Porque cuando ellos se meten a eso, el enemigo quiere que lo haga, que se tatúen por todos lados, que pongan cosas satánicas. Y ella contando el testimonio, a él le cortan a él, pero ella dice que ella mataba siervos de Dios. Porque era una terrible. Y ella le había mandado a matar a siervos.
Pero un día en un camino, así como le pasó a Saúl, Dios la agarró y le puso el catequieto con una enfermedad. Y cuando cayó en cuenta y empezó a buscar a Dios, se dio cuenta que Dios es real. Amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Así que en el Antiguo Testamento nos dice que Dios envía a su ángel para que vaya delante de nosotros y nos introduzca a la tierra que Él ha prometido delante a ti y a mí. Amén. Y en el Nuevo Testamento Dios envía a su Espíritu y es aquí el Consolador, el Espíritu Santo, por el Padre enviará en mi nombre para que nos guíe a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? En su nombre. Entonces te va a guiar a toda verdad y te va a introducir donde Dios quiere. Amén. Porque las bendiciones están ahí. Y Dios te va guiando y te empieza a bendecir y te va a ayudar. Y lo bello de Dios es que Él empieza a sanar, a liberar todas estas cosas, porque a veces estas cosas no están afuera y no están en nosotros. El orgullo, la altivez, como hacíamos ahorita. Bueno, hay tantas cosas que ha habido nosotros, resabios, que nosotros hemos compartido aquí con los hermanos. A veces cuando estamos en ayuno se comparte bastante. Que Dios a veces aquí estaba hasta resabio, porque hacen una comida en la casa. No quiero eso, no quiero eso. ¿Sí o no? Y rechazamos la comida para comer otra cosa. Y ponemos en aprieto a los viejos o a los que están ahí, porque al hacer eso hay que invertir más plata. ¿Amén o no? O a veces no nos gusta, nos sirven la sopa y empezamos a colocar las tomates por allá y tal. Nos sirven un sudado y empezamos a sacar la hierba y todo por allá y no comemos todo lo que empezamos a... Ay no. Usted tiene que quitar todo eso. Todo el rezado. Amén. Y yo no como esto y tampoco como esto. Y yo no como esto y tampoco como esto. Todo eso está ahí. Y Dios tiene que quitar eso de nosotros. Amén. Dios tiene que quitar eso de nosotros. Porque Dios quiere una persona purificada, una persona limpia, una persona humilde. Y cuando usted le ofrezcan algo, usted no ponga resabio, sino que usted coma. Porque usted no sabe a dónde Dios la vaya a llevar a usted y a mí. Y un día, amén, que usted no sabe, lo ponen en tremenda prueba. Lo ponen en tremenda prueba. Y la prueba solamente es, si lo toca, hago esto. Pero si no lo toca, cierro la puerta. Hay mucha gente así. Y yo sé que aquí hay gente que tiene de todo. De que usted llegaba a casa y le han brindado un vaso de agua, un vaso de jugo, y cuando usted dice, no, desde ahí en adelante no le brindan nada. Porque usted mismo cierra la puerta. ¿Sí o no? Cierra. Pero cuando usted llega humildemente, y usted ora, y usted come tranquilo, usted va a ver que las puertas se abren. En todas partes hacen, en muchas partes hacen. Hermano, dígale que está a su lado, déjese guiar. Que todo lo de Dios es bueno. Amén. Todo lo de Dios es bueno, usted tiene que dejarse guiar. Todo lo de Dios es bueno. Dios quiere introducirlo a un lugar bello, hermoso, y solamente lo conoce Jesucristo. Amén. Por eso Dios no se turba vuestro corazón ni tengas miedo. Cree en mí, cree en Dios, cree en mí. En la casa de mi Padre, mucha morada hay. Y si no fuera así, yo no lo diría. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Así que cuando Jesús se fue y está allá, Él se va a preparar un lugar para usted y para mí. Amén. Él va a preparar un lugar para usted y para mí. Y la Biblia me dice en Efesios que nosotros somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Usted y yo somos bendecidos muchas veces. ¿Quién vive? Y a su nombre. Así que hermano, el mensaje es déjese guiar de Dios. Amén. No sea rebelde, no le seamos rebeldes. Déjese guiar que Dios lo va a bendecir grandemente. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y te bendecimos y te exaltamos. La gloria es para ti, Dios Todopoderoso, que hoy
nos hablas por medio de tu palabra, que nos debemos guiar de tu presencia, porque si anteriormente el ángel guiaba al pueblo y los protegía y los guardaba del peligro de las serpientes, de los escorpiones, de los chacales, ahora también tú nos estás guardando de todo ese peligro que hay en la vida. Sé que a muchos les muestra cuando están en peligro, en sueños les muestra cuando hay serpientes, en sueños les muestra cuando hay escorpiones, en sueños les muestra cuando hay perros, en sueños les muestra cuando hay peligro, Padre. Y lo que haces tú es para que la persona clame, pide ayuda, y tú lo guardas y disipas los peligros que hay. Porque esa es la manera como usted trabaja con cada uno de nosotros. Te damos gracias. Gracias por habernos permitido entrar a tu redil para recibir las instrucciones y las direcciones, Señor. Ayúdanos para seguir adelante, que no desmayemos, sino que podamos servirte donde sea que nos movamos, allá podemos servirte y tú bendigas nuestra zona, nuestra área, nuestra familia, nuestra finanza, nuestra salud, Señor, en todas las áreas. Gracias, Señor. Te bendecimos una vez más. Amén, amén. ¿Quién vive?